Buenas tardes con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos a explicar el esquema y el montado de un pequeño proyecto que consiste en una fuente de alimentación regulable. Ya, veamos en qué consiste. La fuente de alimentación consiste en lo siguiente: tenemos un generador de corriente alterna de 120 voltios a 60 Hz, un transformador que simula lo que vendría a ser la toma de corriente alterna de nuestros hogares, un transformador de 120 voltios a 24 voltios de 1 amperio, un fusible, un puente de diodo rectificador, un capacitor de 35 voltios a 35 voltios de 4700 microfaradios, un capacitor de 100 microfaradios a 35 voltios, una resistencia de 3K a medio vatio, un diodo LED, un diodo común y corriente, un regulador de voltaje, el LM317T, una resistencia de 454 ohmios, un potenciómetro de 5K, un capacitor de 0,1 microfaradios, un capacitor de 100 microfaradios y bueno. Yo ya expliqué en clase cómo hacer los cálculos para definir tanto esta resistencia de 454 como este potenciómetro de 5K. Veamos cómo funciona la simulación. Le doy play y se puede ver que tenemos un voltaje de salida de 15.3 voltios. Ahora, si yo le muevo el potenciómetro al valor más pequeño, al mínimo, y le vuelvo a dar play, paro la simulación y le doy play, bota un voltaje de 1.26. Ahí se muestra cómo regula de 1.26 a 15 voltios. Ya, ahora vamos a proceder a armar el circuito una vez simulado. Yo ya en clase les enseñé cómo armar la simulación. Ya, vamos ahora con lo siguiente, que vendría a ser efectuar el circuito en protoboard. Primero, aquí tenemos nuestro transformador. Este no es el de las especificaciones, pero nos va a servir para hacer la prueba. Aquí tenemos un puente de diodo rectificador. Debemos saber que el punto más significa que aquí sale la polaridad, el voltaje positivo, el menos el negativo, y donde están las señales sinusoidales es donde entran los terminales del transformador. Ya, lo vamos a colocar aquí en el protoboard. Ustedes ya deberían saber que aquí se define una línea, aquí otra línea, aquí otra línea. Estas líneas no tienen comunicación entre ambas porque aquí se corta. Lo mismo en la parte de aquí abajo, aquí hay dos líneas, acá hay dos líneas y no tienen comunicación entre ambas. Por eso aquí abajo le he puesto unos puentes para comunicar estas líneas con las de acá. Estas líneas acá son verticales y no tienen comunicación con las líneas abajo por este canal, ¿sí? No tienen comunicación. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a colocar este puente de diodo rectificador de esta manera. Lo voy a colocar aquí. Hacemos presión para que embone apropiadamente, ¿no? Ya está conectado. Solo cercioremos de que esté bien conectado para que no vaya a ser falso contacto. Ya, lo siguiente que se debe hacer es colocar lo siguiente, ¿no? Yo voy a guiarme con el circuito que tengo aquí, solo le he sacado una captura. Lo siguiente que debe conectarse aparte de eso es un capacitor de 4700 microfaradios con la polaridad hacia el positivo, ¿no? Para eso hacemos lo siguiente: voy a coger un cable, en este caso el rojo, lo voy a conectar aquí donde sale el terminal positivo del puente de diodo rectificador y lo voy a mandar acá arriba. De esta forma toda esta línea va a ser el positivo. Y si quiero que se extienda hasta acá, puenteo aquí. Ya. Ahora la parte negativa. Yo veo que acá tiene el signo menos, acá arriba. Entonces cojo, puenteo de aquí, donde está el terminal del signo menos, y lo mando acá abajo, en esta parte de acá. Entonces toda la parte de aquí abajo será el negativo. Ya, lo siguiente que se debe colocar es el capacitor de 4700 microfaradios que tenemos aquí. 4700. Deben saber que la franja de aquí indica el negativo y la otra patita sería el positivo. O lo mismo, que el positivo es el más largo y el negativo el más corto. Ya, esto por nada del mundo lo pueden conectar al revés porque se empieza a hinchar y se avería.
Vamos a conectar el positivo, que es el más largo, a la parte de los positivos, y el negativo lo bajamos, lo ponemos por aquí. Ya ahí está conectado este. Vamos a cuentear el negativo con un cable cualquiera, desde aquí a la parte de todo este terminal, que habíamos dicho que va a quedar como negativo toda la parte de abajo, ¿no? Lo siguiente que debemos conectar es un capacitor de 100 microfaradios en paralelo. Entonces vamos a colocar este de aquí. Este de aquí es de 100 microfaradios. 100 microfaradios, ahí se observa, ¿no?, que dice 100 microfaradios a 35 voltios. El positivo es la patita más larga y el negativo es el de la franja. Ahí está la franja, ese es el negativo. Ya, lo voy a conectar en paralelo con el otro. Conecto aquí. Para el negativo le voy a puentear los negativos, que vendría a ser lo siguiente. Conecto este acá y este aquí. Ahí le puenteo los negativos y este lo mando acá. Ya, ahí están conectados los dos capacitores. Lo siguiente que se debe conectar es esto: una resistencia de 3K con el diodo LED. Cojo la resistencia, en este caso tengo una resistencia de naranja rojo, que vendría a ser 3300, sí, 3300 ohmios, porque es 3 y 2 ceros, 3300 ohmios. Entonces esta la mando de esta manera: positivo, y la pongo hasta aquí, y luego el diodo. Mejor bajémoslo más, hasta acá, hasta la otra franja. Y ahí el diodo, el más largo del diodo es el positivo, el más largo. Lo conecto aquí y acá. Ya, hasta ahí ya tenemos la primera etapa, que es la de rectificación. Mi transformador ya está conectado a la red eléctrica, entonces voy a conectar los terminales del transformador para ver si es que funciona mi circuito hasta la etapa de rectificación. No olviden, se conectan las terminales del transformador donde están los dibujitos de la señal sinusoidal. Ya, se observa como el diodo ha encendido, ¿sí? Entonces significa que hasta ese punto, si no pasa nada, por ejemplo, no se calienta el condensador ni se calienta la resistencia, todo está bien. Ya, voy a hacer una medición de voltaje para que ustedes puedan ver que el voltaje rectificado que se obtiene es de 19.8 voltios. El voltaje solo en el diodo es de 1.9 voltios. Y el voltaje solo en la resistencia por divisor de voltaje debería ser los 19 menos 1.8, que vendría a dar un total de 17.9, 95, casi 18 voltios. ¿Sí ven? Todo eso se ha enseñado en clase, cómo se hace el divisor de voltaje y todo eso. Todo es real. ¿Ya? Bueno, entonces hasta ahí todo perfecto. Desconectamos el transformador para continuar con el circuito, porque aún no hemos terminado. Falta la etapa de regulación. Cuidado, los terminales del transformador se van a tocar, porque si se tocan los terminales, hace corto y se puede dañar el transformador. En su defecto, desconectarlo. Yo lo dejo conectado para que ya mismo hago las demás conexiones, ¿no? Ya. Voy a volar esto un poquito. Ya. Continuamos entonces. Lo siguiente que falta luego de la etapa de rectificación es la etapa de regulación. Para eso conectamos el LM317 y estos componentes que están aquí. El diodo LED sigue encendido porque tiene carga el capacitor, pero ya mismo van a ver cómo el voltaje va a ir decreciendo. Por ejemplo, ahorita tiene solo 2.5 voltios y ahí va a ir bajando hasta que se apague el LED. Ya. Aquí tengo el LM317, que es nuestro regulador de voltaje. Ahí dice, ¿no?, LM317T. Ya. ¿Cómo se cuentan los pines? Se cuentan así: 1, 2 y 3. En esta dirección, 1, 2 y 3. Lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? Y lo siguiente que vamos a conectar será este diodo, el diodo que se encuentra aquí arriba. Si se dan cuenta, la rayita del diodo apunta al pin número 3 del regulador, ¿sí? Vamos a eso entonces. Yo tengo aquí el diodo. Aquí está mi diodo. La rayita del diodo, que vendría a estar aquí,
no sé si se alcanza a ver, la rayita del diodo. Ahí está, ahí tiene una pequeña rayita. Esa rayita del diodo debe ir apuntando hacia el pin número 3 del regulador. La rayita del diodo debe apuntar hacia el número 3 del regulador y el otro extremo va a estar conectado al pin 2. Entonces, cojo la rayita, la ubico y la mando al pin 3. La voy a conectar por aquí, por el lado de atrás, contando 1, 2, 3 sería de este lado. Y de ahí la mando al pin número 2. Ya. Y ahí estaría conectado el diodo. Lo siguiente es conectar la resistencia que está aquí, la de 454, entre el pin 2 y el 1. Cojo esto de aquí, que vendría a ser la resistencia. Esta de aquí tiene colores amarillo, violeta, café, que vendría a ser 470, 470 ohmios. Ya. Esta vendría a estar conectada entre el pin 1 y 2. Y ahí está conectada entre el pin 1 y 2. Nos aseguramos más de que esté bien conectado. Ya, listo. Lo siguiente es conectar un potenciómetro. El potenciómetro debe estar conectado entre el pin 2, perdón, entre el pin 1 y tierra. El potenciómetro lo podemos colocar más acá. Así, de esta manera. Y ahí y luego empezar a hacer las conexiones entre el pin 1 y tierra, ¿no? Conecto aquí el pin 1, lo mando al potenciómetro, al pin 1 del potenciómetro. Ya, dense cuenta de lo siguiente. El potenciómetro tiene una pequeña conexión. Ya, denme un segundito. La conexión que vamos a hacer ahorita es la siguiente. Esta de aquí. El potenciómetro tiene una derivación que se efectúa de la siguiente manera. Es como puentear el pin 1 con el 3, o lo mismo que es puentear dos terminales. En este caso, lo vamos a hacer entre los terminales del 2 con el 3. Es indiferente, ¿no? Lo importante es que dos terminales estén puenteados y uno esté libre. En este caso, el que está libre, yo le he mandado para el pin 1 del regulador. Y los otros dos, que no lo están, los voy a puentear. Ahora, entre esos dos que se han puenteado, los mando a tierra o al negativo. Cojo un extremo y lo mando al negativo, que está por acá. Listo. Ya, ¿qué más? Lo siguiente que toca es conectar el capacitor de 0,1 microfaradios y el de 100 microfaradios. Ya, el de 0,1 es este de aquí, esta lenteja. Este es el de 0,1 microfaradios. Debe estar conectado entre el voltaje positivo, o más bien dicho, tendría que estar conectado entre el pin 2 del regulador y tierra. Entonces vengo por aquí, ahí tengo el pin 2. Mejor hagamos un puente, porque voy a necesitarlo. Voy a necesitar hacer este puente. Cojo aquí el pin 2 y lo dejo acá en esta línea mejor. Y de ahí, o mejor por acá. Y de ahí cojo y conecto la lenteja a tierra. Y por último, el último componente que hace falta es el capacitor de 100 microfaradios. Así mismo, positivo, que más bien, si se dan cuenta, está en paralelo con el de 0,1 microfaradios. Entonces, cojo mi capacitor que está aquí está el de 100 microfaradios a 35 voltios. Cojo el positivo, que es el de acá, el negativo es el de la franja. Pongo positivo aquí y negativo acá. Y eso sería todo. Ya. Vamos a verificar
a comprobar que todo esté en orden, ¿no? Vamos a conectar ahora el transformador de nuevo. Conectemos este aquí en el terminal alterno, que vendría a ser el de aquí. Y el otro terminal de corriente alterna, que vendría a estar por acá. Y como pueden ver, se encendió el foco. Ya, lo siguiente que vamos a hacer es medir el nivel el voltaje. Vamos a tomar como referencia o negativo aquí el negativo del LED, y como positivo tomemos este cable, y lo vamos a conectar al pin, justo aquí al pin 2, o justo a la parte positiva de la lenteja o del capacitor de 100 microfaradios, que corresponde a la parte positiva, ¿no? Lo estamos conectando justamente aquí, en este nodo, el positivo. Ya, conectamos al multímetro y dense cuenta y veamos si resulta o no voltaje de salida, ¿no? Ya. Veamos qué es lo que ocurre. Ya, se me olvidaba que he hecho todas las conexiones de la parte de regulación a excepción de esta de aquí. El pin 3 del regulador tiene que ir a la parte positiva, no la he conectado, o sea, no está recibiendo voltaje de entrada, ¿sí? No está recibiendo voltaje de entrada, entonces voy a efectuar esa conexión. Cojo un cable, conecto el pin número 3 a la parte positiva. El pin número 3 es este de acá, y lo mando a la parte positiva, que la definí como esta parte de acá arriba, ¿no? Como la parte de aquí. Ya, veamos si ahora funciona. Ya, se puede ver cómo se obtiene un voltaje regulado de 6.63. Vamos a moverlo, el potenciómetro. Vean cómo el voltaje sube hasta 14.87 y lo voy a regresar y vean cómo el voltaje baja a 1.24. Y esa vendría a ser nuestra fuente de voltaje regulado, que tiene un tope máximo de 15 voltios, casi 15. No alcanza los 15 porque esta resistencia de aquí no es exactamente la que yo calculé. No van a encontrar la resistencia exacta en la electrónica, pero sí un aproximado. Y eso es suficiente. Ya, vamos por ejemplo a conectar este pequeño motor para que vean cómo se puede regular la velocidad del mismo a través del voltaje. Y a continuación voy a conectar el motor. Aquí tengo un terminal, lo voy a conectar primero al negativo y el otro terminal al positivo. Ya vamos a moverlo. Ahí se ve como la velocidad disminuye hasta el valor más mínimo. Ponerlo así horizontal. Y vamos a incrementarlo. Vamos a reducirlo hasta el valor mínimo de voltaje, 1.24 voltios. Lo incrementamos y el valor máximo de 15 voltios. Y eso sería todo. Ya, espero el video haya sido de su agrado, y en el siguiente video vamos a ver cómo lo pasamos a placa para tener nuestra fuente de alimentación terminada. Muchas gracias por su atención.